Muy buenos días, hermanos. Vamos a dar inicio al culto del día de hoy, domingo 12 de abril. Vamos a iniciar con una oración. Les invito a que se inclinen y me acompañen. Señor, te damos gracias en este día por la vida que nos das. Gracias porque nos permites, Señor, guardar tu día de reposo. Te pedimos que todo lo que hagamos, todo lo que escuchemos el día de hoy, sea de bendición. Te pedimos que sea alimento sólido para nuestros espíritus, para nuestras almas, Señor, que nos alientes, que nos des fuerzas, que, Señor, te demos toda la gloria y toda la honra que mereces. En el nombre de Jesús, amén. Bien, hermanos, vamos ahora a pasar al momento de la lectura del libro de Salmos. El día de hoy toca el Salmo número 67. Les pido que me acompañen en sus Biblias, desde sus casas. Vamos a leerlo en voz alta. Salmo número 67, les voy a dar un momento para que ustedes lo busquen en casa. Salmo número 67. Bien, dice así, Salmo número 67, que lleva por título Exhortación a las naciones para que alaben a Dios. Por supuesto no es un título inspirado. Dice, al músico principal en Nejinot, Salmo, Cántico. Dice el versículo número 1, Dios tenga misericordia de nosotros y nos bendiga, haga resplandecer su rostro sobre nosotros, para que sea conocido en la tierra tu camino, en todas las naciones tu salvación. Te alaben los pueblos, oh Dios, todos los pueblos te alaben. Alégrense y gócense las naciones, porque juzgarás los pueblos con equidad y pastorearás las naciones en la tierra. Te alaben los pueblos, oh Dios, todos los pueblos te alaben. La tierra dará su fruto, nos bendecirá Dios, el Dios nuestro. Bendíganos Dios y témanlo todos los términos de la tierra. Amén. Bien, hermanos, vamos a entonar un himno. Les pido que busquen himno 363, en Jesucristo, puerto de paz. Vamos a cantar. Le voy a pedir a los que me acompañan hoy aquí que me acompañen con sus voces. Dice así el himno número 363, en Jesucristo, puerto de paz. En Jesucristo, puerto de paz, en horas negras de tempestad, hallan las almas dulces olas, grato consuelo, felicidad. Gloria cantemos al Redentor, que por nosotros quiso morir, y que la gracia del Salvador siempre dirija nuestro vivir. En nuestras luchas, en el dolor, en tristes horas de tentación, calma le infunde santo vigor, nuevos alientos al corazón. Gloria cantemos al Redentor, que por nosotros quiso morir, y que la gracia del Salvador siempre dirija nuestro vivir. Cuando en la lucha falta la fe y el alma ve desfallecer, Cristo nos dice, siempre os daré gracia divina, santo poder. Gloria cantemos al Redentor, que por nosotros quiso morir, y que la gracia del Salvador siempre dirija nuestro vivir. Amén. Bien, hermanos, vamos a hacer ahora una
oración. Les pido que una vez más se inclinen sus rostros y me acompañen. Señor, te damos gracias una vez más. Señor, esta vez porque nos permites guardar tu día, Señor. Gracias porque tenemos esta, Señor, grandísima bendición de ser hijos tuyos y de poder guardar, Señor, y santificar tu día. Te pedimos, Señor, que tengas misericordia de nosotros y hables a nuestros corazones, que les des ánimo, que les des paz, Señor. Asimismo, te quiero pedir por las situaciones que estamos viviendo actualmente, por esta, Señora, pandemia que se ha suscitado. Te pedimos, Señor, que consueles a las familias que están perdiendo familiares a causa de este virus, esta enfermedad. Te pedimos que, Señor, nos des de tu gracia, Señor, que tengas misericordia de nosotros, que si está así predispuesto en tu voluntad, Señor, nos hagas, Señor, pasar librados de esta situación, y si no, solo pedimos que nos des gracia para soportar las penas, para aguantar, Señor, las pruebas, Señor. Que salgamos, Padre, bendecidos de esta situación y podamos darte la gloria, Señor, al final de cada día. Todo esto lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, hermanos, ahora toca leer el Credo de los Apóstoles, que esta es la lectura que hemos estado memorizando estos últimos días. El Credo de los Apóstoles. Igualmente le voy a pedir a los que me están acompañando esta mañana aquí que lean en voz alta conmigo el Credo de los Apóstoles. Credo de los Apóstoles. Vamos a leerlo todos juntos. Dice así: Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, y en Jesucristo su único Hijo y Señor nuestro, que fue concebido del Espíritu Santo, nació de la Virgen María, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió al cielo y está sentado a la diestra de Dios Padre Todopoderoso, y desde allí vendrá al fin del mundo a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Universal, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida perdurable. Amén. Bien, hermanos, vamos a pasar entonces ahora al momento en el que leemos un par de preguntas acerca del Catecismo Menor de Westminster. Hemos estado aprendiendo del Catecismo Menor hace ya algunas semanas, y el día de hoy toca la pregunta número 13 y la número 14. Bien, entonces voy a leer la primera pregunta y posteriormente su respuesta. Lo voy a repetir, y así mismo con la pregunta 14. Le voy a pedir así mismo que me acompañen los que están aquí conmigo a leer. Dice la pregunta 14 del Catecismo Menor de Westminster, la 13, perdón. Pregunta 13. Dice así: ¿permanecieron nuestros primeros padres en el estado en que fueron creados? La respuesta es: nuestros primeros padres, dejados a su propio libre albedrío, cayeron del estado en que fueron creados, pecando contra Dios. Dice así otra vez la pregunta número 13. ¿Permanecieron nuestros primeros padres en el estado en que fueron creados? La respuesta es: nuestros primeros padres, dejados a su propio libre albedrío, cayeron del estado en que fueron creados, pecando contra Dios. Dice la pregunta 14, ¿qué es el pecado? La respuesta es: el pecado es cualquier falta de conformidad con la ley de Dios o transgresión de ella. Una vez más, dice la pregunta 14,
¿Qué es el pecado? La respuesta es, el pecado es cualquier falta de conformidad con la ley de Dios o transgresión de ella. Bien, hermanos, vamos ahora a pasar al momento en el que hacemos una oración de confesión. Les pido una vez más que se inclinen y me acompañen en oración. Señor, nos presentamos una vez más delante de ti en esta ocasión para pedir por nuestras faltas, Señor, para reconocer que hemos pecado, que, Señor, hemos sido desleales, hemos sido infieles a tus mandatos, Señor. No hemos cumplido tu ley al pie de la letra y hemos cometido varias faltas en el transcurso de estos días, Señor. Venimos a ponernos a cuentas contigo, Padre. Venimos a pedirte perdón. Señor, te rogamos que no te acuerdes de nuestros pecados, que conforme a tu infinita misericordia, Señor, nos perdones y, Señor, que podamos, Señor, seguir siendo bendecidos por tu palabra, por tu gracia, Señor. Lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Vamos ahora a leer un pasaje. Deuteronomio, capítulo 2. Dice así. Lleva por título Los años en el desierto. Versículo 1. Luego volvimos y salimos al desierto camino del mar Rojo, como Jehová me había dicho, y rodeamos el monte de Seir por mucho tiempo. Y Jehová me habló diciendo, bastante habéis rodeado este monte, volveos al norte, y manda al pueblo diciendo, pasando vosotros por el territorio de vuestros hermanos los hijos de Esaú, que habitan en Seir, ellos tendrán miedo de vosotros, mas vosotros guardaos mucho. No os metáis con ellos, porque no os daré de su tierra ni aun lo que cubre la planta de un pie, porque yo he dado por heredad a Esaú el monte de Seir. Compraréis de ellos por dinero los alimentos y comeréis, y también compraréis de ellos el agua y beberéis, pues Jehová tu Dios te ha bendecido en toda obra de tus manos. Él sabe que andas por este gran desierto. Estos 40 años Jehová tu Dios ha estado contigo y nada te ha faltado. Y nos alejamos del territorio de nuestros hermanos los hijos de Esaú, que habitaban en Seir, por el camino del Arabá, desde Elat y Esión-Geber, y volvimos y tomamos el camino del desierto de Moab. Y Jehová me dijo, no molestes a Moab, ni te empeñes con ellos en guerra, porque no te daré posesión de su tierra, porque yo he dado a Ar por heredad a los hijos de Lot. Los emitas habitaron en ella antes, pueblo grande y numeroso y alto como los hijos de Anac, por gigantes eran ellos tenidos también, como los hijos de Anac, y los moabitas los llaman emitas, y en Seir habitaron antes los horeos, a los cuales echaron los hijos de Esaú, y los arrojaron de su presencia, y habitaron en lugar de ellos, como hizo Israel en la tierra que les dio Jehová por posesión. Levantaos ahora y pasad el arroyo de Sered. Y pasamos el arroyo de Sered, y los días que anduvimos de Cades Barnea hasta cuando pasamos el arroyo de Sered fueron 38 años, hasta que se acabó toda la generación de los hombres de guerra en medio del campamento, como Jehová les había jurado. Y también la mano de Jehová vino sobre ellos para destruirlos de en medio del campo hasta acabarlos. Y aconteció que después que murieron todos los hombres de guerra de entre el pueblo, Jehová me habló diciendo, tú pasarás hoy el territorio de Moab a Ar, y cuando te acerques a los hijos de Amón, no los molestes ni contiendas con ellos, porque no te daré posesión de la tierra de los hijos de Amón, pues a los hijos de Lot la he dado por heredad. Por tierra de gigantes fue también ella tenida, habitaron en ella gigantes en otro tiempo, a los cuales los amonitas llamaban somsomeos. Pueblo grande y numeroso y alto como los hijos de Anac, a los cuales Jehová construyó delante de los amonitas. Estos sucedieron a aquellos
y habitaron en su lugar. Como hizo Jehová con los hijos de Esaú, que habitaban en Seir, delante de los cuales destruyó a los horeos, y ellos sacudieron a estos y habitaron en su lugar hasta hoy. Y a los habeos que habitaban en aldeas de hasta Gaza, los caftoreos que salieron de Caftor, los destruyeron y habitaron en su lugar. Levantaos, salid y pasad el arroyo de Arnón. He aquí he entregado a tu hermano, a Sehón, rey de Hesbón, amorreo, y a su tierra. Comienza a tomar posesión de ella y entra en guerra con él. Hoy comenzaré a poner tu temor y tu espanto sobre los pueblos debajo de todo el cielo, los cuales oirán tu fama y temblarán y se angustiarán delante de ti. Y envié mensajeros desde el desierto de Cademot a Sehón, rey de Hesbón, con palabras de paz, diciendo: pasaré por tu tierra, por el camino iré, sin apartarme ni a diestra ni a siniestra. La comida me venderás por dinero y comeré, el agua también me darás por dinero y beberé. Solamente pasaré a pie, como lo hicieron conmigo los hijos de Esaú que habitaban en Seir y los moabitas que habitaban en Ar, hasta que cruce el Jordán a la tierra que nos da Jehová nuestro Dios. Mas Sehón, rey de Hesbón, no quiso que pasásemos por el territorio suyo, porque Jehová tu Dios había endurecido su espíritu y obstinado su corazón para entregarlo en tu mano como hasta hoy. Y me dijo Jehová: he aquí yo he comenzado a entregar delante de ti a Sehón y a su tierra. Comienza a tomar posesión de ella para que la heredes. Y nos salió Sehón al encuentro, él y todo su pueblo, para pelear en Jaasa. Mas Jehová nuestro Dios lo entregó delante de nosotros, y lo derrotamos a él y a sus hijos, y a todo su pueblo. Tomamos entonces todas sus ciudades y destruimos todas las ciudades, hombres, mujeres y niños, no dejamos ninguno. Solamente tomamos para nosotros los ganados y los despojos de las ciudades que habíamos tomado. Desde Aroer, que está junto a la ribera del arroyo de Arnón, y la ciudad que está en el valle, hasta Galaad, no hubo ciudad que escapase de nosotros. Todas las entregó Jehová nuestro Dios en nuestro poder. Solamente a la tierra de los hijos de Amón no llegamos, ni a todo lo que está a la orilla del arroyo de Jaboc, ni a las ciudades del monte, ni a lugar alguno que Jehová nuestro Dios había prohibido. Amén. Bien, hermanos, vamos a entonar un último himno. Les ruego que me acompañen al himno número 74. Himno número 74, que lleva por título ¿Cuán grande es Él? Himno número 74, ¿cuán grande es Él? Le voy a pedir a los que me acompañan el día de hoy que me acompañen con sus voces. Vamos a entonar este precioso himno. Dice así: Señor mi Dios, al contemplar los cielos, el firmamento y las estrellas mil, al oír tu voz en los potentes truenos y ver brillar el sol en su cenit, mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Al recorrer los montes y los valles y ver las bellas flores al pasar, al escuchar el canto de las aves y el murmurar del claro manantial, mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción.
cuán grande es Él, cuán grande es Él. Cuando recuerdo del amor divino que desde el cielo al Salvador envió. Aquel Jesús que por salvarme vino y en una cruz sufrió por mí, murió. Mi corazón entona la canción, cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción, cuán grande es Él, cuán grande es Él. Cuando el Señor me llame a su presencia, al dulce hogar, al cielo de esplendor, le adoraré cantando la grandeza de su poder y su infinito amor. Mi corazón entona la canción, cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción, cuán grande es Él, cuán grande es Él. Amén. Bien, hermanos, vamos a pasar al momento de la predicación. Les voy a pedir que preparen sus corazones para recibir la palabra que tiene preparado el pastor para nosotros el día de hoy. Pues muy bienvenidos, hermanos, qué gusto que podemos estar reunidos en este día para poder llevar a cabo el estudio de la Santa Palabra de Dios. Realmente con motivo de esta contingencia nos vemos en la necesidad de tener que transmitir nuestro culto y pues por supuesto esta sección de nuestro culto que es la predicación de la Santa Palabra de Dios. Pero bueno, de todas maneras sean muy bienvenidos, es un gusto que podamos estar reunidos, que podamos en un mismo espíritu trascender a la distancia y saber que somos un cuerpo en Cristo, unidos en el Espíritu Santo. Así es que sin más, vamos a llevar a cabo, mis amados hermanos, la presentación de esta nueva sección en el Evangelio de Mateo que hemos estado estudiando. Como recordarán ustedes, la semana pasada concluimos con el estudio del Sermón del Monte, una preciosa sección de este maravilloso Evangelio según Mateo, que en lo personal ha sido de muchísima edificación, que realmente creo que aún nos faltó por profundizar más en él, pero que bueno, bendito sea Dios, hemos podido en términos de estudio, pues aprovechar muchísimo de la gloriosa sustancia de la palabra que nos estuvo dando. El día de hoy comenzamos con una nueva sección, una sección de 5 capítulos que va del capítulo 8 al capítulo 12, en donde vamos a aprender muchísimas cosas y en donde vamos a ver milagros, vamos a ver a nuestro Señor dando implícitamente y explícitamente algunas enseñanzas. Y bueno, vamos a comenzar en esta tarde con la lectura de los primeros 4 versículos, Mateo capítulo 8, versículo 1 al 4, que será lo que estaremos estudiando el día de hoy. A continuación de esta lectura vamos a llevar a cabo una breve oración. Acompáñenme por favor con sus Biblias al libro de Mateo, Mateo capítulo 8, los primeros 4 versículos. Dice así la palabra de nuestro Dios. Cuando descendió Jesús del monte, le seguía mucha gente, y he aquí vino un leproso y se postró ante él diciendo: Señor, si quieres puedes limpiarme. Jesús extendió la mano y le tocó diciendo: quiero, sé limpio. Y al instante su lepra desapareció. Entonces Jesús le dijo: mira, no lo digas a nadie, sino ve, muéstrate al sacerdote y presenta la ofrenda que ordenó Moisés para testimonio a ellos. Vamos a orar. Nuestro buen Dios Padre, te damos gracias por la bendición de estar aquí reunidos para llevar a cabo, Señor, el estudio de tu preciosa palabra. Como dice, Señor Dios, ese hermoso himno: oh, recuérdame estas preciosas palabras de vida. Hoy decimos: hoy, Señor, te pedimos que tus palabras de vida se introduzcan poderosamente en nuestras mentes y en nuestros corazones, para que juntos, Señor, podamos realizar tu buena voluntad. Te pido humildemente, Señor, que ilumines el entendimiento de mis hermanos, que tengas a bien concederme gracia para llevar a cabo una exposición que verdaderamente edifique sus vidas, que edifique mi vida misma,
Y quieras tú, Señor, también usar este mensaje para llevar vida eterna y salvación a todos aquellos a quienes tú quieras salvar por medio de esta predicación. Quiera tu Santo Espíritu, Señor Dios, en la comunión de la Trinidad, llevar a cabo esta obra para la gloria del santo nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Hoy comenzamos, como les mencioné, esta sección de 5 capítulos, esta sección maravillosa que va del capítulo 8 al capítulo 12 de este evangelio y que es crucial para entender la realidad de nuestro Señor Jesucristo como verdaderamente hombre y verdaderamente Dios. Esta sección pues contiene una serie de milagros que son realizados por nuestro Señor Jesucristo y que atienden a aspectos que lo califican como Dios hecho hombre, el milagro de el Dios que se encarnó para salvar a los hombres. Mateo va a recoger 9 milagros para demostrar el poder único de nuestro Señor Jesucristo que tiene que ver con su naturaleza divina. Son estas cartas, estos milagros, son cartas credenciales que nos manifiestan a nuestro Señor como el Mesías esperado. Son señales convincentes de su divinidad y es un tipo de poder que solamente Dios puede desplegar. Es triste cuando llegamos al final de esta sección en el capítulo número 12 que los fariseos van a llegar a la conclusión precisamente opuesta y van a atribuirle estos milagros no al Dios Trino, no a la segunda persona de la Trinidad que se ha hecho hombre, sino que se lo atribuirán a Beelzebú, a Satanás mismo. Pero estos milagros que son registrados en esta sección son milagros que definen la esencia misma de quién es Dios. Algo imposible completamente para un mero hombre. Estos capítulos que estaremos estudiando, como todos los evangelios, van a dejar sin lugar a dudas que nuestro Señor Jesucristo es Dios en la carne, Dios hecho hombre. Vamos a estudiar este capítulo 8, vamos a ir progresando en él y veremos 3 sanidades maravillosas. Vamos a ver la sanidad de un leproso, que es lo que estaremos estudiando el día de hoy. Vamos a hablar de la sanidad, llegado el momento, de un esclavo gentil. Vamos a llegar a la sanidad, a la sanación que Dios realiza en una mujer judía. Y es que nuestro Señor Jesucristo tuvo una compasión tan especial hacia su pueblo, hacia el pueblo de Israel y por supuesto hacia nosotros mismos, que no somos judíos, pero que por la gracia de Dios hemos creído en Él, que el Señor va a tocar todos los aspectos de nuestra vida, tanto el aspecto espiritual como el aspecto físico, sin olvidar incluso el lado emocional. Lo más extraordinario de estos milagros es que ellos están enfocados, benefician a personas que desde la mentalidad judía de aquellos tiempos, especialmente desde la perspectiva de la mentalidad farisea, se hallaban en el fondo de la existencia humana. Eran, por así decirlo, personas menospreciadas. Un leproso, que era la escoria, el desecho del mundo, que eran aquellos que estaban expulsados de la congregación de Israel. Vamos a ver a un esclavo que además era gentil y que era propiedad de un hombre que era invasor, un hombre que es un centurión. Vamos a ver la sanación de una mujer que era la suegra de Pedro, y a las mujeres en aquel tiempo las trataban, pues ya deja que como ciudadanos de segunda categoría, los trataban aun cuando fueran personas mayores, en esta actitud incorrecta que podían tener en aquellos tiempos, las trataban como menos que unos infantes. Así es que el hecho de que nuestro Señor atienda a este grupo de personas es muy interesante porque es un golpe devastador a este orgullo de los fariseos, quienes pensaban que ellos merecían la bendición de Dios. Nuestro Señor Jesucristo puso el énfasis en llamar a gente que podríamos considerar parias. Esto es interesante porque si pensamos que nuestro Señor se le reveló abiertamente a una mujer de mala reputación, como lo señala el capítulo 4 del Evangelio de San Juan, podemos claramente observar allí quiénes son el objeto de la misericordia de Dios. Bien lo dice el hermano Pablo, que debemos recordar nuestra vocación, recordar de dónde el Señor nos ha traído, que no somos muchos de nosotros ilustres, sino que de lo vil y de lo menospreciado es de lo que Dios ha
llevado a cabo su salvación. Es de aquello que Dios ha tomado, ha escogido para manifestar su gloria. Comencemos. Versículo número 1 del capítulo 8. Cuando Jesús descendió del monte, le seguía mucha gente. ¿Cuál monte? ¿Por qué nos habla de eso? Bueno, acabamos de terminar el sermón del monte. Evidentemente el Señor está ubicado geográficamente muy cerca de Capernaum. ¿Verdad? Podemos concluir eso cuando nos ponemos a observar detenidamente el texto, aunque no podemos ser categóricos, pero nuestro Señor muy seguramente se está dirigiendo hacia Capernaum después de haber llevado a cabo este sermón que se dio ahí a la orilla del mar de Galilea, que era un montículo, que era una lomita en la cual él estuvo exponiendo su santa palabra. Y dice que le seguía mucha gente. Bueno, esta gente que le seguía, algunos de ellos habían creído, evidentemente los discípulos, y además un grupo de gente que había quedado profundamente impactada, profundamente impresionada por estas palabras que eran habladas con autoridad y no como los escribas. Ustedes recordarán esto que lo hablamos la semana pasada. Muchos lo seguían por curiosidad, pues nadie había visto a una persona, a un hombre que pudiera sanar como él lo hizo. Miren cómo dice el capítulo número 4 en los versículos 23 al 25. Dice así: y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo, y se difundió su fama por toda Siria, y le trajeron todos los que tenían dolencias, los afligidos por diversas enfermedades y tormentos, los endemoniados, lunáticos y paralíticos, y los sanó. Versículo 25, y le siguió mucha gente de Galilea, de Decápolis, de Jerusalén, de Judea y del otro lado del Jordán. Podemos concluir pues que muchos de estos que habían quedado, como dije, profundamente afectados en el buen sentido por sus palabras, descienden con él, iban acompañándole con él. No solamente estamos hablando aquí de personas que habían ya escuchado de su fama, ya habían escuchado su mensaje y habían observado que ese mensaje era con autoridad, como lo dice el capítulo 7 en el versículo número 28 y 29. Y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Cuando descendió Jesús del monte, le seguía mucha de esta gente. Gente, como dije, que tenía una profunda y duradera impresión en sus corazones por estas palabras impresionantes. Así es que el Señor es como si estuviese, después de haber cautivado a este grupo de personas, como si estuviese preparando el terreno para lo que sucedería a continuación. Y así es como llegamos al versículo número 2 de Mateo 8, que dice: y he aquí, vino un leproso y se postró ante él diciendo: Señor, si quieres, puedes salvarme. Es muy interesante la manera en la que el Señor inspira, el Espíritu Santo inspira a Mateo a poner estas palabras. Él pone de alguna manera esta fórmula, y he aquí, que en el griego original es una expresión que denota un llamado de atención. Es como: prepárate para algo muy sorprendente que está a punto de suceder. Es como para enfatizar cierto suceso que va a tener lugar. Dice: y he aquí, vino un leproso. Pues es interesante porque los leprosos no se acercaban a las multitudes. No se acercaban de hecho a nadie. Un leproso nunca, jamás se aproximaría a una multitud, y menos a una multitud de judíos. Pero este leproso vino hacia la multitud, no directamente o no pensando en la multitud, sino aquel a quien la multitud seguía. Hay un asunto muy importante en este tema, porque yo no sé si alguna vez ustedes han estudiado acerca de la lepra y lo que es un leproso en las Escrituras. La palabra lepra es una palabra en nuestro castellano que es traducida del griego lepros o lepus, que significa escama o escamoso. Esta palabra hebrea, la palabra hebrea que se emplea en el Antiguo Testamento, tiene exactamente el mismo significado que estas palabras en griego, que significan escama o escamoso. Y esta palabra lepra se refiere a una enfermedad visible con apariencia escamosa que se daba en la piel. Ahora conocemos que esto es provocado por lo que se conoce como el bacilo de Hansen, cuyos síntomas actuales se corresponden mucho con la sintomatología a la que hace referencia la Biblia, especialmente en el libro de Levítico.
Muy probablemente los israelitas o algunos de los extranjeros que viajaron con el pueblo de Israel después de que el Señor llevó a cabo la destrucción de sus dioses a través de las plagas, muchos de estos que salieron con Israel, pasaron el Mar Rojo, estuvieron con ellos en el Éxodo, es probable que algunos de ellos hayan traído consigo este bacilo de Hansel y hayan traído esto desde Egipto para la nación de Israel. De hecho, se han hallado bacilos de Hansen en algunas momias egipcias. Es claro, pues, que por eso es que el Señor lleva a cabo provisión para este tema de la lepra en la ley que entregó a Moisés. Dios hizo provisión para que el pueblo estuviera preparado para enfrentar esta situación. De hecho, los evangelios nos dicen que había muchas personas contaminadas con lepra ya del Antiguo Testamento y que eran parte de Israel. Miren lo que dice en Lucas capítulo 4, versículo 27. Lucas capítulo 4, versículo 27. Dice así la palabra de nuestro Dios, hablando nuestro Señor a quienes Dios había beneficiado, a quien su Padre había beneficiado en el Antiguo Testamento con la sanidad de una terrible condición como era la lepra. El Señor les dice, versículo 27, y muchos leprosos había en Israel en tiempo del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue limpiado, sino Naamán el sirio. Ahora es muy interesante. Elías y Eliseo forman, ellos dos simbolizan este gran mover de Dios a través de milagros. Dios despliega en ese periodo de la historia muchos milagros, pero Dios decidió en su soberana voluntad, en esa porción de la historia de Israel, no sanar a los leprosos israelitas, sino sanar a un hombre gentil como era Naamán por su pura voluntad. Y aquí el Señor usa este recurso para decirnos cómo había muchos leprosos en el reino del norte llamado Israel. Y hubo muchos en Israel, decía, y muchos leprosos había en Israel en tiempo del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue limpiado, sino Naamán el sirio. Levítico capítulo 13 nos da una descripción de esta condición terrible de los leprosos. Acompáñeme por favor a Levítico capítulo número 13, que nos habla acerca de cómo se llevaba a cabo la detección de este terrible padecimiento. Capítulo 13 de Levítico, vamos a leer los primeros 9 versículos. Habló Jehová a Moisés y a Aarón diciendo, cuando el hombre tuviere en la piel de su cuerpo hinchazón o erupción o mancha blanca, y hubiere en la piel de su cuerpo como llaga de lepra, será traído a Aarón el sacerdote o a uno de sus hijos los sacerdotes. Y el sacerdote mirará la llaga en la piel del cuerpo. Si el pelo en la llaga se ha vuelto blanco y pareciere la llaga más profunda que la piel de la carne, llaga de lepra es, y el sacerdote le reconocerá y le declarará inmundo. Y si la piel de su cuerpo hubiere mancha blanca, pero no pareciere más profunda que la piel, ni el pelo se hubiere vuelto blanco, entonces el sacerdote encerrará al llagado por 7 días. Y al 7º día el sacerdote lo mirará, y si la llaga conserva el mismo aspecto, no habiéndose extendido en la piel, entonces el sacerdote le volverá a encerrar por otros 7 días. Y al 7º día el sacerdote le reconocerá de nuevo, y si pareciera haberse oscurecido la llaga y que no ha cundido en la piel, entonces el sacerdote lo declarará limpio. Era erupción, y lavará sus vestidos y será limpio. Pero si se extendiere la erupción en la piel después que él se mostró al sacerdote para ser limpio, deberá mostrarse otra vez al sacerdote. Y si reconociéndolo el sacerdote ve que la erupción se ha extendido en la piel, lo declarará inmundo, es lepra. Cuando hubiere llaga de lepra en el hombre, será traído al sacerdote, y éste lo mirará, y si apareciere tumor blanco en la piel, el cual haya mudado de color de pelo y se descubriese a sí mismo la carne viva, es lepra crónica en la piel de su cuerpo, y le declarará inmundo el sacerdote, y no le encerrará porque es inmundo. Esto solamente por haber algunos versículos tremendos. Así es que vemos aquí cuáles eran estos estas terribles manifestaciones, síntomas que tenían que ser detectados por los sacerdotes, en este caso por el sumo sacerdote. ¿Qué pasaba cuando a una persona se le confirmaba por parte del sacerdote la enfermedad de la lepra?
¿Qué es lo que sucedía? El mismo capítulo 13 de Levítico, en el versículo 45, dice lo siguiente: y el leproso, en quien hubiere llaga, llevará vestidos rasgados y su cabeza descubierta, y embozado pregonará: inmundo, inmundo. Es tremenda esta manera. Debían cubrirse la boca cuando hablaban y decían inmundo, porque el contagio podría realizarse por la expulsión de partículas de saliva que, llevadas por el aire, tuvieran contacto con la mucosa en la boca o en la nariz, y esto produciría contagio para las demás personas. Por eso tenían que cubrirse y decir inmundo, inmundo. Tenía que anunciar a gritos que andaba cerca para que las personas no se le acercaran y de esa manera quedaran expuestos a esta enfermedad espantosa. La condición de un leproso era terrible. En la literatura de los judíos, por ejemplo, como el Talmud, se ordenaba no acercarse a un leproso a una distancia mínima de unos 2 metros. ¿Se le hacen conocidos los síntomas? Ahora, ¿verdad? Si nos escuchan toser o estornudar, nos ven como leprosos. Y todo esto con motivo de esta pandemia. Pues imagínense nada más lo que era estar con esta condición en medio de una sociedad como la judía, tan pudorosa, tan cuidadosa de estos aspectos de la limpieza. Incluso se hablaba en este mismo tipo de literatura que si había viento, los judíos debían permanecer a una distancia segura de cuando menos 45 metros de distancia. Así fue la lepra de horrible en aquellos tiempos. Aún en estos tiempos que todavía se encuentra este bacilo de Hansen bajo ciertas circunstancias, podemos ver que así como era de terrible, sigue siendo terrible. Gracias a Dios que tenemos en este momento la ciencia tan avanzada que podemos, en una circunstancia de un contagio de esta naturaleza, pues quizá no ser completamente sanos, pero llevar una vida de cierta calidad. En aquellos tiempos no había eso. En aquellos tiempos era incontrolable, era intratable, porque atacaba la piel, afectaba el sistema nervioso y esto provocaba al final, aunque podía ser doloroso en las primeras etapas, podía crear insensibilidad y la creaba insensibilidad en los miembros. La gente perdía su sensibilidad en las extremidades y esto resultaba en lesiones frecuentes porque había ausencia de dolor o de molestia y al final ellos acababan lastimándose, dañándose sus extremidades. ¿Por qué? Porque la lepra ataca la médula ósea y esto produce que los huesos comiencen a secarse y esto produce pérdida de tejido y esto produce que a final de cuentas las manos en algunos casos terminen como garras o en algunos casos incluso extremos la pérdida de las extremidades. Pero no solamente se quedaba en la pérdida de extremidades, no, también podía atacar la vista y provocar ceguera. Podía atacar la dentadura y provocar la caída de la misma. En algún punto, cuando atacaba ya las encías, atacaba la laringe y entonces la voz comenzaba a ser una voz que se arrastraba, se tornaba en una voz ronca de una manera crónica. La lepra se veía, se escuchaba y se olía, porque algunos leprosos lograban o llegaban a expedir olores que eran realmente nauseabundos e incluso dicen algunos que esto podía percibirse con el sabor en la boca. Todos los sentidos rechazaban los efectos de la lepra. Imagínense nada más los terribles efectos de esta enfermedad. Esto explica claramente por qué era una enfermedad tan temida en los tiempos bíblicos, en los mismos tiempos de nuestro Señor Jesucristo, y por qué los infectados eran rechazados y echados fuera de la comunidad. A final de cuentas, esto tenía una razón de ser de salubridad. La idea era proteger a la gente que estaba sana. Pero ahora piensa esto en la mentalidad de una persona judía, quien además de observar el grotesco cuadro de la enfermedad, esto significaría, además del cuadro horrible en tu vida por ser portador de esta enfermedad, significaba que eras ceremonialmente impuro. Y Dios tiene una razón por la cual una persona con lepra podía ser o debía ser expulsada, porque en la lepra tenemos una de las maneras más gráficas para conocer lo que es el pecado
y las consecuencias del pecado en el ser humano. Así como la lepra, el pecado contamina, el pecado separa, nos hace extraños y aborrecibles delante de Dios. Un leproso evidentemente era un estigmatizado por su propia enfermedad. Como dije, era como un tipo de ilustración ambulante del pecado y sus efectos, ceremonialmente impuro, arruinado. Los leprosos eran visceralmente rechazados en su comunidad, así como lo son ahora, tristemente, ¿verdad? Muchos que están con la terrible condición de estar contagiados por el coronavirus. Es sorprendente que Jesús nos presente estas cartas credenciales como Mesías, llevando a cabo la sanidad de un leproso. Esto seguramente provocó escándalo entre los fariseos. Por eso dice nuestro querido hermano Mateo, y he aquí, Mateo el evangelista, y he aquí, vino un leproso y se postró ante él diciendo, Señor, si quieres, puedes limpiarme. Por eso es tan importante la expresión, he aquí. Es como si el evangelista Mateo nos dijera, mira nada más quién vino, un leproso. Y los leprosos, como dijimos, no se aproximaban. Eso estaba prohibido, era impensable, era una vergüenza para él. Si eras leproso no hubieras hecho eso. Te alejabas de la multitud y gritabas, impuro, impuro. Así, impuro, para que nadie se acercara. Pero Jesús hace lo impensable. Al aproximarse este leproso, el Señor va a hacer algo tremendo. Vamos a ver a nuestro Señor Jesucristo llevar a cabo un milagro que verdaderamente lo retrata en toda su misericordia, en todo su amor hacia una humanidad tan necesitada. Hay 4 cosas que podemos aprender del leproso. Lo primero que podemos ver en este leproso es que se acercó confiadamente. Y dice, versículo 2, regresemos a Mateo capítulo 8, Mateo 8, versículo 2. Y he aquí vino un leproso y se postró ante él diciendo, Señor, si quieres, puedes limpiarme. Esta expresión de que vino el leproso es literalmente se aproximó, fue directo a Jesús. Imagínense cómo habrá sido ese momento. Una gran multitud acompañando al Señor, quizás estaba rodeada por ello, estoy especulando, pero debió seguramente cuando la gente se percató de que estaba ahí un leproso, todos horrorizados debieron haberse abierto y debieron haber dejado una avenida libre para Jesús y este leproso. Pero este leproso era un hombre con una profunda y desesperante necesidad. Ya no le importaba lo que los demás dijeran. Él había escuchado un reporte. Él había escuchado algo acerca de Jesús que lo hizo aproximarse, hacerlo impensable. Para ese momento seguramente ella no tenía ningún tipo de vergüenza, estaba desesperado y se encontraba interesado en ir hacia aquella persona que era la única que podía ayudarle. ¿Por qué? Porque escuchó una información acerca de este Jesús, Jesús el Mesías. Hablaban de esta fama de él y él corría hacia este que podía sanarle. ¡Qué tremendo! No solamente se acercó confiadamente, se acercó con reverencia, porque en el mismo versículo número 2 dice, y aquí vino un leproso y se postró ante él. Fíjense lo que hizo, se postró ante él. Aquí está este hombre harapiento, maloliente, rechazado y pues quizá ya medio muerto o a punto de morir, que se encontraba postrado, horrible, andrajoso, maloliente. Pero como hemos estudiado en el Sermón del Monte, por este reporte que escuchó, él vino a ser un bienaventurado, hermoso por dentro, pobre en espíritu, llorando por su condición, más allá que por la situación de su condición física, seguramente llorando por su propio pecado, pobre en espíritu, llorando de su condición y hambriento de sed y justicia, hambriento y sediento de justicia, manso, reverente, adorando al Dios del cielo hecho hombre. ¿Qué diferencia con los lustrosos fariseos que en el capítulo número 12 van a llamar a Jesús un milagrero que hacía las cosas en el nombre de Beelzebú? Este hombre leproso fue objeto de la gracia de Dios para ver lo que los fariseos no pudieron ver, regenerado en su miseria física, para ir delante de Dios
y pedirle su ayuda. Este leproso sabía que era más importante reconocer su gran necesidad espiritual, que a final de cuentas era la causa de esa terrible lepra. Lo tercero que podemos ver, además de que este leproso se acercó con fe, de que se acercó con reverencia, vamos a ver que se acercó humildemente. Versículo número 2, seguimos leyendo. Y aquí vino un leproso y se postró ante él diciendo: Señor, si quieres, puedes limpiarme. Esto es maravilloso porque no dice límpiame, sino dice Señor, si quieres. Esto, mis amados, es bienaventuranza evidenciada. Esto, mis amados, es impresionante porque no viene demandando nada, no ordena, no declara, no exige, no demanda, no pide su voluntad, sino pide que aquel que tiene poder para sanarlo, si quiere hacerlo su voluntad, lo va a sanar. No llega con una lista de méritos personales que obliguen a Dios hecho hombre a sanarlo. No le recita sus supuestas cualidades. Era claro que él sabía que era un pobre en espíritu. No reclama derechos, no reclama sus sueños, no reclama sus deseos, pero dice, si quieres, por cierto que podrías sanarme. Hay un conocimiento en él, pero hay tal reverencia en él que no está dispuesto a demandar aquello que Cristo puede, sino a tomar en cuenta que quizá no quiera, y por eso pide que si quiere, puede sanarle. No tengo derecho a decirte qué tienes que hacer, pues tú eres Dios y tú haces lo que quieres. Me llama la atención, quizá le llegó, no sé, a lo mejor le llegó esta frase de la hermosa oración del Padre Nuestro. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad. Mis amados, ¿no es acaso esto evidencia de la bienaventuranza en este leproso? Finalmente, se acercó con fe. Nos dice el mismo versículo 2 del capítulo 8. Dice así, y aquí vino un leproso y se postró ante él diciendo, Señor, si quieres, puedes limpiarme. Es como si dijera, Señor, tú tienes la capacidad de hacerlo. Y lo está diciendo con certeza, con absoluta convicción. Este leproso está afirmando que cree todo acerca de Jesús conforme a lo que la Biblia habla del Dios hecho hombre. Tú puedes hacerlo. La fe salvífica, mis amados, es una fe que es el don por el cual recibimos la habilidad de creer en los datos que la palabra de Dios revela acerca de Dios. Es ser persuadido por Dios de poder confiar en esos datos. Si quieres, puedes, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. A final de cuentas, observamos aquí que este hombre fue regenerado, dotado del don de la fe, para tener la habilidad de creer algo acerca de la fama que corría en esos territorios acerca de nuestro Señor Jesucristo. La fe bíblica es saber que Dios puede y someternos a su soberana voluntad. No tiene mucho de fe tener ciertos datos acerca de Dios y ordenarle que haga lo que queremos. Verdadera fe es dejar que Dios haga lo que Él quiera, aunque esto pueda parecer desde nuestra perspectiva algo no conveniente. Dios es Dios y Él cumple su buena voluntad porque Él es bueno. Mucha gente cree que Dios tiene que hacer lo que ellos dicen, que Dios tiene que someterse a su voluntad y lo quieren arrinconar con todo tipo de expresiones inadecuadas. Pero la verdadera fe dice, Dios, sé que tú puedes hacerlo, pero no sé si quieras hacerlo. Hágase tu voluntad. Ese es el Dios del universo. Ese es un conocimiento de la soberanía de Dios que es sorprendente. ¿Y sabes qué? Ese conocimiento lo tenía un leproso y no lo tenían los fariseos. Qué tremendo. Ahora el Señor va a llevar a cabo algo impensable. Miren lo que dice, por favor, en el versículo número 3. Jesús extendió la mano y le tocó, diciendo, quiero, sé limpio. Y al instante su lepra desapareció. Miren lo que dice Levítico 5:3, por favor. Levítico 5:3.
Desde el versículo 2 dice, asimismo la persona que hubiere tocado cualquiera cosa inmunda, sea cadáver de bestia inmunda, o cadáver de animal inmundo, o cadáver de reptil inmundo, bien que no lo supiere, será inmunda y habrá delinquido. O si tocare inmundicia de hombre, cualquiera inmundicia suya con que fuere inmundo, y no lo echare de ver, si después llegare a saberlo, será culpable. Un leproso era un inmundo, un impuro. Evidentemente, el Señor está tocando algo impuro. De acuerdo con la ley, Él debería ser llamado culpable, pero la Biblia dice que nuestro Señor Jesucristo es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo y que es perfecto. Él no se contaminó tocando lo inmundo, porque Él es el único puro, el único que no es inmundo. Y cuando Él tocó a este inmundo, lo que era inmundo quedó limpio. Imagínate lo maravilloso que es ser tocado por el único puro. Y Jesús dijo, quiero, sé limpio. Gracias a Dios por su misericordia. Gracias a Dios que nuestro Señor Jesucristo no se quedó sentado en su trono, sino que se hizo hombre para venir y nacer de una virgen, ser un hombre perfecto, sin pecado, que siempre cumplió la ley, que activamente obedeció los mandamientos de su Padre y que pasivamente se entregó para sufrir por nosotros lo que nos correspondía en esa cruz. ¡Qué tremendo! Esto es verdadero poder para sanar. Esto es verdadero amor expresado en poder. Jesús tocó lo inmundo y lo inmundo quedó limpio. Él no se contaminó. Él no quedó inmundo. Y el enfermo fue sanado. Lo impuro fue purificado. Entonces Jesús le dijo, versículo número 4, regresemos a Mateo capítulo 8, versículo 4. Entonces Jesús le dijo, mira, observa la expresión, mira, es una orden terminante, mira, no lo digas a nadie, sino ve, muéstrate al sacerdote y presenta la ofrenda que ordenó Moisés para testimonio a ellos. Levítico capítulo 14 nos habla de esto. Levítico capítulo 14 nos habla precisamente de esto. Dice así la palabra de Dios. Y habló Jehová a Moisés diciendo, esta será la ley para el leproso cuando se limpiare, será traído al sacerdote, y éste saldrá fuera del campamento y lo examinará, y si ve que está sana la plaga de la lepra del leproso, el sacerdote mandará luego que se tomen para el que se purifique 2 avecillas vivas, limpias, y madera de cedro, grana e hisopo, y mandará el sacerdote matar una avecilla en un vaso de barro sobre aguas corrientes. Después tomará la avecilla viva, el cedro, la grana y el hisopo, y los mojará con la avecilla viva en la sangre de la avecilla muerta sobre las aguas corrientes. Y rociará 7 veces sobre el que se purifica de la lepra, y le declarará limpio, y soltará la avecilla viva en el campo. Y el que se purifica lavará sus vestidos y raerá todo su pelo, y se lavará con agua, y será limpio, y después entrará en el campamento y morará fuera de su tienda 7 días. El versículo 9 dice, y el 7º día raerá todo el pelo de su cabeza, su barba y las cejas de sus ojos, y todo su pelo, y lavará sus vestidos, y lavará su cuerpo en agua, y será limpio. El 8º día tomará 2 corderos sin defecto, y una cordera de 1 año sin tacha, y 3/10 de efa de flor de harina para ofrenda amasada con aceite, y un log de aceite. Y el sacerdote que le purifica presentará delante de Jehová al que se ha de limpiar con aquellas cosas a la puerta del tabernáculo de reunión. Y tomará al sacerdote un cordero y lo ofrecerá por la culpa, y con el log de aceite lo mecerá como ofrenda mecida delante de Jehová. Y degollará el cordero en el lugar donde se degüella el sacrificio por el pecado, y el holocausto en el lugar del santuario, porque con la víctima por el pecado, así también la víctima por la culpa es del sacerdote, es cosa muy sagrada. Y así nos sigue diciendo para que finalmente un leproso fuera sanado. Imagínense la conmoción que provocó que llegara este leproso a presentarse como purificado. Esto no lo había hecho el Señor por ningún judío hasta ese momento. Qué impresionante es Jesús.
quien honraba la palabra de su Padre. Jesús cumplió toda la ley que su Padre le encargó que cumpliese. Por eso Él es calificado como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El mismo Cordero que fue y murió en una cruz por los pecados de ese leproso, es el mismo Jesús que muere en la cruz por los pecados de nosotros, los pecadores, quienes quizá no teniendo lepra en nuestro cuerpo, teníamos la lepra del pecado y que nos estaba matando. Bendito sea Dios que envió a su Santo Hijo Jesucristo para morir por nosotros, los pecadores. Es hermoso ser parte ahora del pueblo redimido por Dios. Tú y yo, espiritualmente, somos exleprosos. Tú y yo hemos disfrutado de la bendición de Dios si es que hemos creído en Él, porque el Señor Jesucristo todavía alcanza a gente con lepra espiritual. Pueden tener todos los títulos académicos, pueden tener las ropas más exquisitas, pueden tener todos los bienes de este mundo, pero si no han nacido de nuevo, si no se les ha predicado el Evangelio, son leprosos. Y tú y yo, si hemos creído en Él, hemos dejado esa vida de andrajos, esa vida maloliente, y hemos sido redimidos por el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Mis amados, Dios es muy bueno. Y con este precioso relato, tú y yo podemos estar seguros de que nuestro Dios ha sido muy bueno con nosotros. ¿Has creído en Jesús? ¿Alguna vez has escuchado de este Jesús que sana leprosos, no solamente físicamente? Puede hacerlo. Pero ¿has creído en Él? Que Dios te conceda la fe para que si escuchas este mensaje, abandones tus andrajos, abandones el mal oliente pecado y seas un hijo de Dios, limpiado por la sangre del glorioso Cordero. Que Dios bendiga su santa palabra. Espero que en esta tarde puedas agradecerle a Dios por la bendición de llamarte hijo de Dios, ser el privilegiado, como muchos otros en la historia reciente y pasada, antigua, que pueden decir Padre al Padre de nuestro Señor Jesucristo, a causa de este glorioso Cordero que toca lo inmundo y va a una cruz a pagar por nuestras inmundicias. Que Dios bendiga su palabra. Vamos a orar. Nuestro buen Dios, te damos muchas gracias por el maravilloso privilegio de llamarnos hijos tuyos. Antes éramos unos leprosos, andábamos por el mundo con andrajos, pero a ti te plació, en el cumplimiento de los tiempos, enviar a tu Santo Hijo para redimirnos. Hoy queremos agradecerte, Señor Dios, que nos hayas hecho entender nuestra profunda necesidad de ti, que al escuchar tu santo evangelio, igual que este leproso, hayamos sido bienaventurados, nacidos de nuevo, y hoy podamos decir confiadamente que hemos depositado nuestra fe en el único que nos puede salvar. Te pido que bendigas a mis hermanos, que sean alentados y exhortados por tu santa palabra, que pongas expectación en ellos para escuchar tu palabra en breve, y que nos concedas también, Señor, en breve reunirnos como iglesia para celebrar la gloria de tu nombre, para traer a la memoria, Señor, por tu palabra, los grandes hechos que tú has realizado a favor de aquellos que hemos de heredar tu salvación. Nuestro Dios, te pedimos que en medio de estos tiempos aciagos y complicados, tengas a bien, Señor, dotarnos de esta esperanza maravillosa día con día para vivir con alegría, con gozo, en medio de todas las luchas, las pruebas y todos los reportes que son adversos. Señor, te damos gracias, porque habiendo estado leprosos, ahora vivimos al amparo, al abrigo de tus alas, amados, redimidos. Tuya es la gloria y la honra, por medio de nuestro amado Señor Jesucristo. Amén. Amén. Amados hermanos, vamos a orar por nuestras ofrendas. Les pido por favor que me acompañen para llevar a cabo una breve oración. Nuestro buen Dios, te doy gracias por la bendición que nos concedes de poder honrarte con nuestros recursos y con nuestros bienes. En medio, Señor, de reportes que hablan de miseria, crisis, nosotros, Señor, de lo que has puesto en nuestras manos, queremos honrarte. Queremos vivir para tu gloria. Queremos entregarte, Señor Dios, nuestros corazones, y que recibas por medio de nuestro Señor Jesucristo este sacrificio espiritual, esta manera en la que con nuestro corazón llevamos a cabo la confesión
de tu paternidad y de tu gloria sobre nosotros. Recibe estas ofrendas en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, mis amados hermanos, como ustedes saben, nos encontramos en medio de esta contingencia sanitaria. Las autoridades han hecho mucho hincapié, nos han invitado a las iglesias a que seamos responsables, y creo yo que es una manera apropiada de conducirse en estos tiempos, que nos mantengamos reservados. Personalmente extraño muchísimo el poder estar en persona con ustedes, pero es necesario en estos tiempos que guardemos pues las indicaciones que nos están solicitando que cumplamos nuestras autoridades. Así es que, como ustedes saben, esta contingencia se ha extendido hasta finales del mes de abril, por lo tanto mantendremos cerrados nuestros cultos dominicales hasta que, por la gracia del Señor, nuestras autoridades nos den nuevamente pues la buena noticia de que podemos reunirnos. Por lo pronto, yo les ruego que estén pendientes de los anuncios que hacemos en el grupo de WhatsApp de la iglesia. Les pido que lean, por favor, las porciones diarias de escritura que estamos allí publicando. Les recuerdo que los miércoles estamos llevando a cabo nuestro culto también en línea. Gracias a Dios por estos recursos, y entiendo que no es lo mismo, pero que debemos aprender a estar atentos a la santa palabra de Dios, y que además no vayamos a caer en la idea absurda de que el estar conectados mediante una pantalla suple la necesidad de estar reunidos como iglesia. Mis amados, que este tiempo nos enseñe a ti y a mí a anhelar estar juntos, el estar reunidos para glorificar el nombre de Dios, y que aprendamos a valorar que el Señor nos ha concedido llevar a cabo cultos públicos. Así es, yo les animo a que estén pendientes de las indicaciones, que se cuiden, que lleven a cabo todas las medidas de higiene a las que debemos estar constantemente atendiendo. Les pido por favor que se cuiden mucho, que si tienen necesidad de salir, bueno, pues con las debidas normas lo lleven a cabo, y en la medida de lo posible pues estemos guardados. Quiera Dios bendecirnos en medio de esta circunstancia, quiera el Señor sostenernos, quiera el Señor tener compasión de nuestro país, de nuestro estado, de nuestro municipio, de nuestra región, y que el Señor sea honrado y glorificado a través de ella. Vamos a despedirnos a través de una oración, mis amados hermanos, y al final voy a llevar a cabo una lectura de los últimos versículos del libro de Efesios. Vamos a orar. Nuestro buen Dios, muchas gracias por este tiempo que nos has regalado juntos. Muchas gracias por ser tan bueno con nosotros como para permitirnos el escuchar tu palabra y edificarnos por medio de ella. Te pido, Señor Dios amado, que el resto de este día estemos concentrados en la maravilla de tu evangelio, estemos completamente absortos en el meditar de tu palabra, y obtengamos de ella, Señor, el ánimo y la disposición para llevar a cabo tu buena voluntad. Te pido que guardes a mis hermanos en medio de esta circunstancia, que les prosperes, que aunque en otros lugares, Señor, pueda haber grito de angustia porque los recursos se están escaseando, que tu pueblo se mantenga firme en la esperanza de que tú cumplirás tu pacto, de que tú, Señor Dios Padre, nos has de sostener y darnos todo lo que necesitamos, porque si tú tienes cuidado de las aves, tú cuidarás de nosotros, porque si tú cuidas de los lirios en el campo, tú cuidarás de cubrir nuestros cuerpos. Señor y Dios, gracias por tu preciosa misericordia, gracias por tu gran amor. Todo esto, Señor, lo suplicamos humildemente por los gloriosos méritos de nuestro amado Señor y Salvador, Cristo Jesús. Amén. Efesios capítulo 6, versículos número 23 y 24. Dice: paz a los hermanos y amor con fe de Dios Padre y del Señor Jesucristo. La gracia sea con todos los que aman a nuestro Señor Jesucristo con amor inalterable. Amén. De esa manera terminamos, amados hermanos. Que tengan ustedes una excelente tarde. Les envío mi amor en Cristo y espero que tengamos la oportunidad de vernos pronto. Que Dios les bendiga.